Muy buenos días para todas mis gentes que me siguen y los nuevos que están ya integrándose a este hermoso proyecto. Aprender y conocer nos cuesta solo unos minutos de nuestro tiempo. Eh, Le doy la bienvenida a todos en este nuevo canal de YouTube y siempre mis gracias a las demás plataformas que están conmigo. Eh, Quiero invitarle a los que no han visto los dos vídeos anteriores. Esta es una sesión de 3 vídeos que hoy vamos a terminar, donde el primer habla del Viejo Testamento, donde era obligatorio el diezmo de las 12 tribus, y había una tribu, la tribu de Leví, que se le daba el diezmo, porque era una tribu que Dios eligió sacerdotal. Pero ya después que entramos al Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, ya el diezmo no es obligatorio. Ya el diezmo pasa a ser opcional. Y también Jesús en su predicación nunca pidió ni un solo céntimo. Como dije en el otro vídeo, él predicaba la palabra de su Padre y su evangelio de una forma gratuita, totalmente. Antes de Jesús ser crucificado, le dijo a Pedro que eso, la Iglesia Católica, por eso ponen ese apóstol Pedro como el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica, porque Jesús le dijo a Pedro que en Mateo capítulo 6, 8, le dice: tú eres Pedro y en ti edificaré, tú eres Pedro, como la roca, la roca, la piedra, donde edificaré mi iglesia. Es decir, que fue el líder de la Iglesia Católica. Entonces, Jesús hace su evangelio basado en el reino de Dios, en el amor, y toda esa predicación de esos 3 años y medio, porque Jesús nació, vivió y enseñó como judío. Eso yo lo dije en el otro vídeo, pero eso es bueno saberlo y repetirlo, porque él no creó una nueva religión. No, era dentro del judaísmo su religión. Él lo que hizo fue una transformación renovadora de ese judaísmo. Entonces eso era lo que él predicaba, todo eso evangelio, toda esa evangelización, que lo pueden buscar en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que comienzan con Mateos, Lucas, Marcos, y termina con Juan. Así que eso es una forma al paso, que el que desea documentarse de todo lo que está ahí y de todo lo que habla de la evangelización y de todo de Jesús. Entonces también antes de ser crucificado, ahí estaba María, su madre, estaba María Magdalena, que fue una fiel seguidora de Jesús al 100%, y estuvieron ahí hasta su último suspiro. Y también el apóstol Juan, que fue el único que se quedó, porque los demás apóstoles huyeron y abandonaron a Jesús cuando lo iban a crucificar. Luego de Jesús ser crucificado, pues Jesús al tercer día resucita. Mucho eso lo sabemos casi la mayoría de las personas. Y luego lo invito a que vayan a Hechos, porque son muy largos de explicar, solamente dándole como datos para que se guíen de todo lo que Jesús hizo. Aquí está después de la resurrección con los apóstoles, la enseñanza en Hechos. Pueden irse al libro de Hechos, a Juan capítulo 14, versículos 26, 16 y 7. Todas esas informaciones de lo que Jesús hizo después de su resurrección,
y después que él fue al cielo con su Padre Dios, entonces 10 días después fue que le llegó ese Espíritu Santo que le prometía a sus discípulos que iba a llegar, porque antes no lo tenían. Fue después de Jesús subir al cielo, ese Espíritu Santo que es el gozo, que es la fuerza que nosotros sentimos de la fe. Eso es lo que nos llena de esa energía espiritual. Entonces siguieron, después de eso, siguieron los apóstoles predicando el evangelio por toda Israel, Judea, Jerusalén, Samaria, y eso se fue extendiendo por Asia, Europa, hasta llegar hasta África, de ese evangelio, que los apóstoles, con esos primeros seguidores del evangelio, llamaban iglesia primitiva, que eran hasta en las casas, porque eran perseguidos por el régimen de ese imperio romano por muchos y muchos años, siglos, pero aún así los apóstoles fueron ejecutados, a excepción de Juan, que murió de una edad muy avanzada y siguió con el evangelio, pero esos demás apóstoles y también Pablo, que fue uno de los líderes después que él perseguía, porque antes de esto, Jesús, antes cuando resucitó, fue ahí que Pablo era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, y Jesús lo transformó, y cómo sabemos todo lo que significa para la religión católica cristiana el apóstol Pablo. Pero eso son cosas que también le invito a que busquen datos, sean en la Biblia, en Google, que la pueden descargar, todo lo relacionado con Pablo, cómo se transformó y cómo con los demás apóstoles ese evangelio se fue extendiendo por todo el mundo. Luego, los apóstoles, como les repito, fueron martirizados, ejecutados de una forma muy cruel, pero eso fue solamente por el amor de Dios, porque solamente amar a Dios sobre todas las cosas, que es el evangelio de Jesús, y que puede llevar a tanto los apóstoles como a sus seguidores a dar su vida por Jesús, porque uno de ellos está ahí, Esteban, que cuando Esteban lo iban, ya que fue, lo ejecutaron, ahí fue que Pablo también iba persiguiendo a los apóstoles, pero busquen todos esos datos, que pues son muchas informaciones. Esto seguimos para no desviarme de los datos bíblicos. Entonces se fue extendiendo, fueron perseguidos mucho y mucho los cristianos, pero aún así siguieron y siguieron convirtiéndose, como sabemos, en la religión católica, la religión de más fieles, más feligreses en el mundo, la número uno, con el Papa, que es el dirigente desde el Vaticano, y después todo lo que sigue con la estructura de la Iglesia Católica, los sacerdotes en las iglesias que llevan el Evangelio. Entonces, luego surge de tanto y tanto ser perseguido, que el Imperio Romano, que era demasiado muy poderoso y muy cruel con los cristianos, entonces un emperador en el 303, imagínense los años que pasaron de persecución, pero seguían y seguían con su evangelio. Eh, Constantino I, repito, en el 313 después de Cristo, fue que legalizó la religión católica, y ahí dejaron de perseguir a los cristianos. Pero luego otro emperador en el 380 después de Cristo, le siguió a Constantino, ahí fue que oficializó la religión católica,
obligatoria. Esos otros datos que le invito a que busquen esos dos emperadores, Constantino I y Teodosio I, que fueron los líderes de ya la iglesia ya formar, pero también busquen informaciones, además de los religiosos, que perseguía el Imperio Romano, oficializando la religión católica en cuanto a lo social y lo político, porque ahí esa institución se volvió religioso, pero político y social, y le convenía a ellos. Pero le dejo eso para el que le interese, busquen todas esas informaciones. Bueno, después surgen siguen y siguen la iglesia ya no perseguida por el mundo entero, ese evangelio que tiene el cristianismo. Entonces, surge que ahí que vamos a entrar para terminar eh, eh, este vídeo con relación a las iglesias y a las religiones, que perdón, se me fue la garganta, un alemán llamado Martín Lutero era eh, era un, era un teólogo y monje con muchos años en el sacerdocio, era sacerdote de la Iglesia Católica. Él se fue dando cuenta a través de los años, porque estaba muy involucrado, qué estaba sucediendo ya en el 517, pero ya él tenía antes del 517 buscando informaciones y datos y recopilando todas las corrupciones que estaban sucediendo en las iglesias católicas. ¿Cuáles eran esas corrupciones? Eran que cobraban para el perdón de los pecados, imagínense ustedes, y se llamaban indulgencias, que según fuera la cantidad de pecado que fuera la persona a decirle a la iglesia, al Padre, entonces así le cobraban. Y eso era dirigido por el Papa, que estaba el Papa León X, venía desde Roma, respaldado por él. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Que hizo una documentación de todo y se le llamó la 95 tesis de Martín Lutero, que en esos años se pueden imaginar, no estaba ese modernismo, pero había una imprenta y la pudieron imprimir y eso se extendió por toda América, toda esa documentación de lo que estaba pasando en la Iglesia Católica y llegó hasta el Papa. Fue excomulgado, pero Martín Lutero, entonces, después de 4 años de debate, del 517 hasta del 1500, perdón, 17 hasta el 1500. Imagínense los años y los años y los años que pasaron, los siglos, pero en este año específico de la Iglesia Católica que se da eso, surge eso de Martín Lutero, que es el precursor con relación a ese protestantismo de lo que estaba pasando. Entonces, lanza toda esa tesis, como le decía anterior, de esa documentación, y entonces vienen las iglesias luteranas que vienen de Martín Lutero, del alemán, pero vienen las iglesias protestantes evangélicas, que nacen de ahí. Entonces vienen todas esas denominaciones de las iglesias evangélicas, como son las iglesias pentecostales, las iglesias bautista, adventista, metodista, todo un número de denominaciones de las iglesias evangélicas dirigidas por pastores.
Eso es una, tienen su tema central, ¿verdad? Es Dios y Jesucristo, porque no se cree en imágenes, en adorar santos como en las iglesias católicas que creen en Dios, en Jesucristo, pero también creen en los santos y les rezan a sus santos. Esa Virgen de Altagracia de República Dominicana, que no hay un dominicano que no se les haga decir Virgen, de la Virgen de la Altagracia, Virgen María, y todas esas cosas, porque son cosas culturales que llevamos, ¿verdad? Esa religión católica, que fue la primera establecida después de Jesús, pero que fueron los apóstoles que, que llevaron esa religión. Entonces, vamos otra vez a la religión evangélica. Entonces, la religión evangélica se basa en eso, no se creen en imágenes, solo que Jesús es el que va directamente al Padre, ¿verdad? Directamente al Padre. No se cree, repito, en imágenes. Entonces, luego, con relación a esto, es lo que yo voy a hablar un poco para terminar este vídeo, de las iglesias. Pero antes de hablar de eso, voy a hablar de otras iglesias que no son denominaciones, son iglesias que se llaman iglesias oasis, donde hay una iglesia aquí en Manhattan, en Washington High, que se llama Iglesia Cristiana, Oasis Cristiana Misionera, que son congregaciones, que hay muchas en República Dominicana, esos son los datos que puedo darle, y muchas iglesias aquí, Oasis, en Estados Unidos, y yo me imagino, esos son los datos que tengo en el mundo entero. Son iglesias que están basadas, primeramente, las alabanzas, luego viene el culto, pero son iglesias, no digo que las demás iglesias trabajan con la comunidad, se salen de la iglesia, de llevar solamente el evangelio y llevarlo a la práctica, lo que se dice en teoría, a la comunidad, al mundo entero, en práctica, una unión, teoría y práctica. Entonces, las iglesias oasis son unas iglesias misioneras que trabajan mucho con la comunidad local, nacional y también internacional de misiones, como su nombre lo dice, misioneros, donde muchas personas van a países hablando en el extranjero hasta exponer su vida, porque hay países que el evangelio abiertamente no se puede llevar. Entonces, eso es lo que se hace, las misiones de esas iglesias. Y con relación a los pastores, no se puede generalizar. Hay muchas iglesias evangélicas eh, con sus denominaciones y también las iglesias oasis, congregaciones que son iglesias y pastores lo que yo tengo a mi conocimiento hasta ahora, esa iglesia donde yo asisto, tengo unos meses que no puedo ir por razones de salud, es un pastor hasta con un doctorado que escribe libro, un pastor desde los 14 años llevando el evangelio, pero aquí no recuerdo los años que tiene en esa iglesia, un pastor que, que lo que predica lo lleva en su vida diaria al mundo exterior, donde es un pastor 24/7, como se le llama, pero con su vida, de verdad, que tiene que tener, pues todo es un ser humano y tiene su familia y su vida privada. Pero se dice así porque está ahí para cualquier situación que se den con los feligreses, con la iglesia. Y su esposa que es pastora y muchos pastores jóvenes que le dan la oportunidad ahí, pero hay que reconocer que las iglesias tienen mucho gasto
mucho mantenimiento y se llaman esos pastores que no tienen otro trabajo, son pastores asalariados, pero ese dinero, esa ofrenda y ese diezmo que es ya no obligatorio, opcional, eso sirve también para pagarle al pastor, pero dirigido por una junta de tesoreros, donde el pastor no tiene nada que ver con, con dinero de la iglesia, lo que se le da a él para poder vivir una vida como un ser humano. Y eso tiene que ser así. Pero y yo hablo con relación a esto porque puedo dar testimonio, repito, pero también hay muchas y muchas iglesias y pastores serios, serios, que lo que se le da es porque lo merecen. Pero yéndonos a lo que está sucediendo y ese documental, esa investigación, que yo no voy a entrar mucho en eso, pero ustedes quizá lo han visto y lo pueden buscar, de esa periodista dominicana muy destacada, tiene muchísimos años, décadas de investigación. Hizo una investigación en República Dominicana con unos pastores que llevan una vida millonarias. Entonces yo lo que digo humildemente, que tienen que investigar a esos pastores, de dónde sale esa procedencia de tantos lujos, que llevan una vida, pero demasiado de riqueza, si esa riqueza estaba antes o qué trabajo o qué negocio le produce tanto y tantos millones para vivir así. Eso tiene que ser una investigación, eso es lo que yo considero, eh, porque no se puede seguir que la palabra de Dios, lo que Jesús predicaba, la utilicen mucho pastores para enriquecerse, para decir, y van al púlpito y se suben con, ya una cosa practicada para convencer a la persona que están por desinformación, eh, decirle que el diezmo es obligatorio, y lo hacen con una fuerza y una convicción y le llegan hasta las fibras a los feligreses que desconocen eso, que es obligatorio, que si no dan el diezmo a Dios, ese dinero, están una serie de cosas que dicen que eso está erróneo, totalmente erróneo. Así es que vamos con relación a eso, al diezmo o a la ofrenda, lo que se da, hay que darlo de corazón, esas ofrendas, pero saber a quién se le va a dar, qué se está haciendo con eso, si es a los pastores honrados y serios, y a esos pastores que abusan de sus feligreses, que muchas personas, y esto no lo digo así de una forma totalmente todos, pero así puede ser que debido a eso que dicen de que si no le dan ese dinero a Dios, su vida y una cosa así, es, ay Dios mío, entonces dejan hasta quizás hasta de darle pues llevar ese diezmo a Dios, a, hasta de comprarle los alimentos a sus hijos. Es el extremo que yo estoy poniendo. No, eso no es así. Vamos a abrir los ojos y a quién vamos a llevarle ese dinero correctamente, y dejar que estén abusando de, de la palabra de Dios, de Jesús, que fue que vino a predicar, que Dios mandó. Así es que muchas bendiciones. Esto está que debemos, repito, tener cuidado, seguir con nuestra creencia, porque eh, eh, la salvación es individual, la salvación viene por gracia, pero yo digo con relación a la humanidad que una fe sin, que una, por ejemplo,
la salvación, la fe sin obra es muerta, porque de qué nos vale estar predicando, estar leyendo la palabra, estar en la iglesia y cuando salimos ser otra cosa en nuestros hogares con las gentes. Entonces también eh, con la humanidad, la persona que necesite eh, de algo, de una receta, comprarle una, es decir, cualquier necesidad que una persona puede tener. Ahí es que se ve la humanidad del ser humano. No somos salvos por obra, pero repito, una fe sin obra es una fe muerta. Cuando lo hacemos y damos la obra de corazón, incluso sin saber a quién le estamos ayudando, porque solamente necesitamos que Dios sea el que nos dé la gracia. Y el que quiera darla, que eso es muy bonito, la gracia, ok, amén. Así es que muchas bendiciones, fue largo el vídeo, pero gracias al que lo ve completo, y si no, no tienen tiempo, lo dividan en dos. Y las iglesias, muchos que utilizan eso de estar diciendo que si tal persona no es de tal religión, que sé yo qué, que no va a ir al cielo, una serie de cosas que yo considero personalmente que no es así. Es lo que llevamos en nuestro corazón, porque solamente el Señor Jesucristo es que nos puede juzgar. El hombre en esta tierra, sea pastores o quien sea de las religiones evangélicas o católicas, nadie puede juzgar a nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Así es que nos veremos en otros vídeos. Fueron 27 minutos, pero muy buenos, dedicados al Señor. Y para terminar con esta sección, esto es algo sorpresa. En el nuevo vídeo ustedes verán cómo les voy a sorprender. Ya terminamos aquí, pero siempre hablaremos de la palabra del Señor. Les deseo un hermoso día. Bendiciones.